Bueno, pues después de esta pequeña presentación de cómo hemos llegado hasta aquí, pues ya tenemos el chasis que vamos a montar nuestro proyecto, el chasis sobre el que se va a montar las distintas fuentes de alimentación de nuestro comprobador de válvulas. Ya lo tenemos sobre la mesa y vamos a trabajar sobre él. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este canal. Vamos a ver en detalle el chasis, así como el transformador, que como vemos es un gran transformador recuperado y rebobinado para nuestro montaje. Aquí tenemos la zona de entrada de red con su fusible de protección, distintas regletas para las conexiones que vamos a necesitar para conectar nuestro transformador, y aquí estarán ubicadas las distintas fuentes de alimentación, tanto las de alta tensión, que como veis genera hasta 250 voltios, y sobre estos tornillos irá montada el módulo chino de una fuente de alimentación simétrica de, en principio serán 12 más 12 voltios de corriente continua. Bueno, pues aquí tenemos el conmutador con las distintas tensiones de filamento. Este conmutador nos va a seleccionar las distintas tensiones de filamento que es capaz de generar nuestro transformador. Bueno, pues el transformador, como veis, tiene entradas 125 y 230, entrada de red, y salidas en autotransformador desde 1 hasta 110 voltios, y salidas aisladas de 10, 0, 10 y 180 voltios, que serán los que posteriormente, una vez se haya filtrado, o sea, se haya rectificado, se haya filtrado en la fuente, nos van a proporcionar los 250 voltios necesarios para el funcionamiento de nuestro comprobador de válvulas. Bien, pues vamos a empezar por estañar los conductores para realizar las soldaduras. Este procedimiento es un procedimiento casi imprescindible para realizar una buena soldadura. Si los conductores no están bien prestañados, pues la soldadura puede resultar un poco más complicada y puede quedar bastante menos bien hecha o bastante menos perfecta. Entonces es un paso importante el realizar un preestañado previo de los conductores a soldar. Bueno, pues vamos a preparar también estos, que son los que nos van a llevar la tensión de salida de 180 voltios del transformador. Recordad que es una salida en corriente alterna. Nos la van a llevar a la regleta, donde vamos a realizar las conexiones que irán hacia la entrada de nuestra fuente de alimentación de alta tensión. Bueno, pues vamos a estañar también estos dos últimos. Y ahora pues los colocamos cada uno en su lugar, y una vez que los tengamos, pues realizamos la soldadura de
Ahí tenemos una. Vamos a por la siguiente. Esta parece de un poco menos. Vale. Y después realizamos la soldadura de los conductores que nos llevarán la corriente alterna desde el transformador a la regleta y de la regleta a la fuente de alimentación de la tensión de la reja de control. Esa fuente de alimentación es la que nos va a generar la tensión de la reja de control. La tensión negativa para hacer funcionar la válvula en las condiciones más parecidas a las de funcionamiento en un equipo. Bueno, pues este iría aquí. Este es el negativo. El positivo iría al más B o al contacto de la regleta marcado con 250 voltios. Vamos a pestañear todos los contactos de la regleta para así facilitarnos la labor de soldadura. Bien, pues soldamos el conductor rojo al contacto más B de la regleta, el negro al contacto de masa y estos tres que nos quedan irían a estos tres contactos de la regleta, cada uno marcado con su color, que posteriormente irán sobre el panel de control del comprobador para regular la tensión positiva de la sección de alta tensión. Bien, pues aquí ya tenemos montado y podemos ver en detalle las conexiones de la regleta para las distintas salidas de las fuentes de alimentación. Bueno, vamos a hacer las conexiones ahora de la parte de red y las de el conmutador el selector de tensiones de filamento, que ya las tenemos realizadas. Y pasaremos posteriormente, una vez realizadas las conexiones de la entrada de red, pues pasaremos al panel superior, al panel de control, y ese va a ser el panel en el que vamos a montar todos los zócalos, así como los instrumentos de medida y los distintos conmutadores e interruptores que tenemos por aquí, que como veis pues no son muchos, las clavijas de selección de los distintos elementos de las válvulas, las hembrillas, tornillería, y aquí tenemos un cable
un cable adaptador que, como veis, pues ya os explicaré para lo que es. Todo tiene su función. Todo tiene su función, todo lo que veis tiene su función y todo lo que veis se va a utilizar. Estos son los cuatro instrumentos de medida, el cable de alimentación. Bueno, pues poco a poco vamos a montar la parte de entrada de red y ya nos vamos a cambiar al panel de control de la parte superior del comprobador de válvulas. Bueno, pues ya tenemos las conexiones hechas de red. Vamos a dejar aparcado esta parte inferior del chasis en el que hemos montado todas las fuentes de alimentación necesarias para el funcionamiento de nuestro equipo, y nos vamos a ir a la parte superior en la que vamos a ir cableando los distintos elementos y montando todos los zócalos que componen nuestro comprobador de válvulas. Esta es la parte superior, la parte de control de todos los elementos de control y conexión con los distintos zócalos de nuestro comprobador de válvulas. Aquí es donde vamos a montar todo el cableado y todos los elementos relativos al control y manejo de nuestro equipo. Bueno, pues vamos a ir montando en primer lugar todos los zócalos en su ubicación correspondiente y realizaremos las interconexiones necesarias para que pueda funcionar. Bien, pues aquí ya tenemos montados todos los zócalos en el panel de control. Vemos que tenemos un zócalo noval de 9 pin, un zócalo miniatura de 7 pin, un zócalo de cal de 10 patillas, un zócalo loctal de 8 patillas, zócalo magnoval de 9, un raillock de 8 patillas, un zócalo octal de 8 patillas, un zócalo transcontinental de 8 patillas, un zócalo Telefunken de 8 patillas, un zócalo americano UX6, el UX5 y el zócalo americano UX4. Bueno, pues en cada uno de estas aperturas pues irá un medidor que nos van a medir pues distintos parámetros de funcionamiento de la válvula. Aquí están las hembrillas, que ya las tenemos puestas, así como las gomas pasahilos para evitar desperfectos en la manipulación de estas conexiones. Bueno, pues ahora por la parte de atrás habrá que ir realizando el cableado, que como sabéis tiene que unir todos estos zócalos con las correspondientes hembrillas que tenemos en el panel. Pues como sabéis, pues la patilla 1 de este zócalo irá unida a la 1 del siguiente y así hasta llegar a la hembrilla número 1. La patilla 2 del zócalo irá unida a la patilla 2 de todos los zócalos y terminará en la hembrilla 2. La patilla 3 irá unida con la patilla 3 de todos los zócalos y terminará en la hembrilla 3. Y así sucesivamente con todos hasta llegar a la patilla número 10, que es la última, de forma que todos los terminales de los zócalos estén unidas con su correspondiente hembrilla para poder seleccionar desde el panel control, desde el panel de frontal, los distintos terminales de la válvula
que vamos a probar. Bueno, pues vamos a realizar el cableado entre zócalos y ya vemos cómo queda. Bueno, pues aquí como vemos ya tenemos la patilla número 1 de todos los zócalos. Y como vemos, se inicia en el miniatura de 7 pin, va al noval, al pin número 1, de ahí al UX4, UX5, UX6, a la 1 del Telefunken, a la 1 del Transcontinental Europeo, y así sucesivamente va uniendo todos los puntos, todos los pin, todas las patillas número 1 de todos los zócalos, y termina en la hembrilla número 1. Bueno, pues así tenemos que hacer con todos. Vamos a continuar con el 2. Como tengo 5 colores, pues voy a utilizar 2 colores, o sea, dos pines con el mismo color. Por ejemplo, la 1 y la 2 van a ser azul, la 3 y la 4 serán de otro color, por ejemplo, negro, o amarillo, rojo o verde. Cualquier otro color distinto. O sea que cada dos patillas o 2 terminales utilizaré un color distinto. Vamos a hacer el número 2 y lo vemos. Aquí tenemos el segundo color, el amarillo, que nos está uniendo todas las patillas marcadas con el número 2 de todos los zócalos con la hembrilla número 2. Bueno, pues vamos a por el tercer color, que va a unir todas las patillas número 3. Bueno, pues aquí vemos la conexión número 3, color verde, que nos está uniendo todas las patillas con el número 3 de todos los zócalos. Bueno, pues poco a poco vamos avanzando, poco a poco hasta conseguir unir todos o todas las patillas de todos los zócalos con su correspondiente hembrilla. Bueno, pues ahora la número 4 será de distinto color. Bien, pues aquí tenemos todas las conexiones de los zócalos hechas. Como vemos, están unidas todas las patillas de todos los zócalos entre sí y con la correspondiente hembrilla. Bueno, pues esto es en principio es el tema el más peliagudo, el que más precaución hay que tener, porque cualquier error en la conexión, y son muchas soldaduras y muchas conexiones las que hay que realizar, entonces pues un error en la conexión nos dejaría como mínimo pues ese zócalo inutilizado. Bueno, pues vamos a comprobar que todas y cada una de las conexiones funcionan con el polímetro en modo de continuidad. Vamos a comprobar si hay continuidad entre la hembrilla número 1 y todas las patillas de los zócalos, y así hasta el final. Bueno, pues para comprobar, pues basta con poner el polímetro en modo continuidad, aunque este polímetro es automático y detecta directamente la entrada de tensión y se cambia a modo tensión. Si estamos midiendo continuidad o resistencia, directamente lo detecta. Entonces, bueno, pues es un polímetro bastante avanzado y ayuda bastante. Bueno, pues empezamos con el número 1, que es azul. Empezaríamos por aquí. 1, 1, correcto, 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 ok, ok, ok,
ok, ok y ok. El 2, que sería el color amarillo. Bien, 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 perfecto. El 2, que es este. 2, 2, 1, 2, aquí sería. Bien, bien. Ahora vendría el 3. Bueno, empezaríamos en orden, si no al final nos perdemos. 3, 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 3 y 3. El 8, este primer zócalo es de 7 pin, pues ya pasaremos al 8 directamente a donde estuviera. No está, no está, pues aquí. 8, 8, 8, 8, 8, 8 y 8. El 9, que solamente tendría el noval, el más noval y el decal. Y el 10, que solamente lo tendrá el decal. Vale, pues todos comprobados, todo funcionamiento, todo correcto. Pues ya tenemos gran parte del trabajo realizado. Ya que, como os digo, esto es lo más tedioso, lo más complicado de hacer por el gran volumen de soldaduras y de conexiones que hay que realizar. Bueno, pues seguimos. Bien, pues ya tenemos bastante avanzado el montaje del comprobador. Como veis, pues ya hemos añadido el pulsador, un potenciómetro, las hembrillas, 2 potenciómetros más para control de tensiones. Bueno, pues ya tenemos bastante avanzado el montaje de nuestro comprobador. Bueno, pues esto es por una parte, y por otra parte tenemos la alimentación, que como os acordáis, pues la estamos montando sobre este chasis. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser añadir los 4 instrumentos de medida al panel superior del comprobador de válvulas, y vamos a continuar con el montaje del mismo. De momento vamos a añadir, como os digo, los instrumentos de medida y lo vemos cómo queda. Bueno, pues aquí os presento los instrumentos de medida. Este va a ser el que va a medir la tensión de la reja de control. Es una tensión negativa. Le tengo que poner un zoom porque no medía correctamente. Ya sabemos que son instrumentos de medida imprecisos y tengo que corregir un poco la medida.
Bueno, pues este nos va a medir la corriente de placa, la corriente de ánodo. Este nos va a medir la tensión de ánodo. Y este nos va a indicar la tensión de filamentos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser montar cada uno en su sitio. Vamos a ver, este es la tensión de ánodo. Pues la tensión de ánodo va aquí. Bueno, pues aquí habrá que buscar la tornillería para ese instrumento de medida. Como sabéis, va fijado con tres tornillos y sus correspondientes tuercas cada uno. Entonces vamos a mirar de no ponerlo al revés. Cosa muy probable. Un tema un poco complicado, el tema de manejar estos tornillos tan pequeños que apenas caben los dedos. Un tema complicado a la hora de montar los instrumentos en su sitio. Muchas veces pues me tengo que ayudar de las pinzas para intentar introducirlos en su sitio. Que como ya os digo, no es un trabajo fácil, pero tampoco imposible. Bueno, pues vamos a montar el resto de instrumentos y ahora os lo muestro. Bueno, pues ya va tomando forma, ya va cogiendo esto forma de lo que va a ser. Bueno, esta es la parte trasera, en la que ya podemos ver con detalle cómo va el montaje. Y lo que os decía, de los tornillos estos pequeños, en sitios tan estrechos, pues es difícil de colocarlos en su sitio y de poner la tuerca luego. Bueno, pues otra cosita más que tenemos ya hecha. Vamos a ver ahora cómo unimos la parte superior con la parte inferior, la que contiene la fuente de alimentación, y con el mueble de madera. Vamos a ver si lo vamos ya cuadrando, aunque todavía queda aquí muchas cosas por hacer. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Entre ellos, pues la conexión de los distintos medidores, la conexión del pulsador para medir la corriente de placa, el potenciómetro este que es un atenuador de la corriente de placa, este potenciómetro que es el que nos va a regular la tensión de la reja de control, y este potenciómetro doble, no, el potenciómetro doble es el que nos va a regular la tensión de la reja de control, y el potenciómetro sencillo, este es el que nos va a regular la tensión de la placa, tensión de ánodo. Bueno, pues aquí en este orificio que queda iría el conmutador rotativo de 12 posiciones, que sería el que va a seleccionar la tensión de filamentos, y aquí tenemos el interruptor de encendido y apagado y su luz indicadora de funcionamiento correspondiente, en este caso el color rojo, y funciona
directamente a 220 voltios. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos el resto de conexiones y ahora os explico lo que hemos hecho. Bueno, pues una cosa que tenemos que ver es que la tensión negativa, la tensión que sale de la fuente de alimentación del módulo chino, no llega a cero. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser añadirle, como vemos, dos diodos en serie, en el que cada uno de ellos van a caer 0,6 voltios, 0,6 que caen en uno y 0,6 que caen en otro, pues tenemos los 1,2 voltios que nos saca como mínimo la fuente de alimentación negativa, la que va a la reja de control. Con esto lo vamos a controlar para que llegue a cero, que como sabéis, este tipo de fuente de alimentación que se montan con el circuito integrado, el LM317, pues tiene esa pega, tiene esa complicación de que no llega a cero el voltaje de salida. Entonces, añadiéndole, como ya os he dicho, un par de diodos en serie, conseguimos que esa tensión baje casi hasta cero. Bueno, pues vamos a seguir el montaje, que lo tenemos poco a poco casi hecho. Bueno, pues vamos a montar el cable de red que va montado aquí y hacemos las conexiones. Estos son los dos hilos, los dos conductores que van al interruptor, que están aquí, pero van dentro de todo el mazo de cables, que como veis, pues tiene todos los de la conmutación de la tensión de filamentos, más los de control de potenciómetros, dos potenciómetros que tenemos aquí, que tenemos que controlarlos desde el panel frontal, así como la tensión negativa, de la reja de control, y la tensión más B que tenemos aquí. Nos falta que añadirle al mazo de cables un hilo rojo que nos traiga la tensión más B al panel de control. Bueno, pues vamos a montar el cable de red y el cable de la tensión más B. Vamos a ello y ya lo vemos. Bueno, pues estamos uniendo el mazo de cables que viene de la parte de alimentación, lo estamos uniendo con el panel frontal o el panel superior de el equipo. Bueno, pues como veis, este cable corresponde con la banana amarilla, que sería la de cátodo. Bueno, pues esta banana amarilla la hemos pasado por la goma pasahilos del panel superior, ya lo veréis luego desde arriba, y esta va a ser la que va a ir conectada a la conexión de cátodo. Esta roja la vamos a meter por su orificio correspondiente, le vamos a hacer un nudo para que no se nos pase para abajo, que no se nos cuele. La siguiente roja, que sería esta, sería la del ánodo. Haríamos lo mismo, la introducimos por su orificio y la dejamos ahí. Y la verde
que sería la de la reja de control, pues también iría a través de su agujero con su goma pasa hilos, con un nudo. Pues esta iría conectada al cable de verde de la G1. Vamos a conectarlo y así lo vemos. Bueno, este es el hilo que viene de la fuente de alimentación. Ese hilo trae la tensión negativa para la reja de control. Pues lo vamos a conectar con el conductor verde de la reja de control. Lo soldamos y tiramos un pelín y lo dejamos en su sitio. Los dos terminales de filamentos, que serían los dos negros, ya los tengo más o menos colocados en su sitio. El amarillo, que es el de cátodo, y estos dos rojos, pues este corresponde al ánodo y este corresponde a la reja pantalla, a la reja G3. Bueno, pues este lo vamos a llevar, ahora veremos cómo, aquí. Bueno, este amarillo es el de cátodo, ahora lo vemos cómo lo ponemos. Bueno, pues la reja de control, perdón, la reja 3, la reja G3 se conecta obteniendo la tensión desde la tensión de placa, desde el ánodo, pero a través de una resistencia de 560 ohmios. Vale también de 500. Vale de 560. Cualquier tensión, o sea, cualquier resistencia de entre 500 y 1000 ohmios serviría. Que ya esto cada vez se pone más estrecho. Y esto lo vamos a poner desde aquí para allá. Vale. Hacemos una soldadura abundante para que no... Vamos a ver, este sería... Vale, sí. Este sería el de la reja pantalla, la G3, que iría alimentada desde la tensión de placa a través, en este caso, de una resistencia de 560 ohmios. Bueno, pues ahí se quedaría esa resistencia. Vamos a soldar el amarillo, que es el de cátodo, que se va a venir soldado donde está soldado este negro. Pues lo que vamos a tener que hacer un poco de sitio. Vamos a soltar el conductor negro. Vamos a limpiar un poco la soldadura anterior y vamos a introducir el conductor amarillo, que sería el de cátodo, y el negro, que corresponde con la masa. Ahí los tendríamos los dos.
Soldamos con abundante soldadura. Y ya lo tendríamos. Todos los conectores preparados. Esta es la manera de cortar un poco el cable, porque se ha quedado muy largo. Desoldamos y nos llevamos el nudo. Comprobamos que esté más o menos a la misma longitud que el resto. Vale, pues nos queda un pelín más corto que el resto. Bueno, poco a poco. Ahí lo tenemos. Y lo volvemos a conectar en su terminal correspondiente, que sería este. Vale, pues lo tenemos. Bueno, pues nos queda que conectar el potenciómetro de regulación de la tensión positiva de la placa, del ánodo, así como el control de la emisión de la válvula y la tecla de test, que todo esto irá en serie con el miliamperímetro que mide la corriente de ánodo. Bueno, pues vamos a ir haciéndolo y vemos cómo queda. Bien, pues aquí ya podemos observar cómo está prácticamente la totalidad del comprobador ya montado. Vemos que están todos los instrumentos de medida, están conectados con sus accesorios correspondientes. Los potenciómetros de control, a falta del montaje del conmutador rotativo de las tensiones de filamentos, que he tenido un problema con él y lo voy a tener que sustituir porque no es capaz de conmutar en carga a una tensión superior a 30 voltios. Entonces lo voy a tener que sustituir por otro tipo, por otro modelo que sea capaz de conmutar tensiones superiores en carga. Bueno, pues vamos a ver un vistazo general de todo. Para que se pueda ver en detalle el montaje. En este caso es del panel frontal, la parte del cableado. Y aquí estaría la parte inferior donde van montadas las fuentes de alimentación necesarias para el funcionamiento. Vemos el transformador, la fuente de alimentación negativa y la fuente de alimentación para polarizar la placa y la reja de pantalla. Es una fuente que nos genera 250 voltios en continua. Bueno, pues todo esto va unido con el mazo de cables, con el panel
de control. Y todo va introducido en una caja de madera que hemos fabricado a posta expresamente para esta función. Bueno, pues vamos a cambiar el conmutador rotativo que tenemos defectuoso y probamos a ver cómo queda la cosa. Bien, pues aquí vamos a ver cómo vamos a cambiar el conmutador, que como hemos visto el conmutador estaba deteriorado y pues tenemos que sustituirlo. Aquí ya se aprecia que he cambiado un par de conductores, pero vamos a ver cómo se debe hacer de forma más o menos racional, de forma que no metamos la pata en el cambio del conmutador, porque como sabemos es un conmutador de 12 posiciones en las que tenemos que tener en cuenta que no se pueden alterar la posición de los conductores. Entonces tenemos que uno a uno ir quitándolos del conmutador viejo, del conmutador antiguo, del conmutador a sustituir, e ir soldándolo en el nuevo conmutador. Bueno, pues como vemos le hemos añadido, o le vamos a ir añadiendo un termorretráctil a cada conductor para evitar en lo posible pues que se hagan cortocircuitos en los conductores. Bueno, pues esto lo tenemos. Vamos a estañar el contacto del conmutador, así como el cable. Vamos a hacerle una limpieza. Cogemos el conductor y lo llevamos al contacto, en este caso el número 4. Bien, pues una vez soldado, deslizamos el termorretráctil hasta su posición definitiva. Ahora cogeríamos el conductor número 5, lo desoldamos de su posición en el conmutador antiguo, lo sacamos hacia la parte que más nos interese. En este caso saldría hacia acá. Limpiamos el preestañado del conductor y estañamos la patilla número 5 donde irá soldado este conductor. Bueno, le ponemos un trozo de termorretráctil, lo dejamos ahí reservado. Y ahora ya pues con el conductor a la patilla número 5, soldado, desplazamos el termorretráctil hasta su posición definitiva. Lo mismo haríamos con el conductor número 6. Lo pasamos hacia abajo. Este vendría por aquí, que es donde más nos conviene para su destino final.
Limpiamos el contacto. Si algún contacto de estos vemos que no es correcto, pues volveríamos a limpiar, volveríamos a cortar y volveríamos a empalmar. Añadimos un trozo de termorretráctil al conductor y lo llevamos a su ubicación para realizar la soldadura. Es importante el hacerlo uno a uno, no soltarlos todos, porque fácilmente nos perderíamos y nos confundiríamos y pondríamos algún conductor en la patilla errónea. Entonces yo os aconsejo este cambio, hacerlo pues de uno en uno. Este sería el número 7. Lo desoldamos. Más o menos lo tenemos por el sitio que va a caer. Lo voy a pasar hacia abajo y lo vuelvo a sacar hacia arriba. ¿Veis? Pues lo tenemos aquí. Lo limpiamos. Vamos a ver por dónde accedemos, por aquí. En esta ocasión lo pasamos por debajo del contacto central, que lo tenemos aquí, es este verde. Este que va al mazo de cables es el verde que va al contacto de la regleta del filamento. Bueno, pues lo ponemos en su posición de montaje y hacemos la soldadura. Llevamos el termorretráctil para cubrir la soldadura. Y así el siguiente, el número 8. 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, pues vamos al 8. Limpiamos. Ponemos un trozo de termorretráctil y nos llevamos el conductor número 8 a su posición. Bueno, pues así tendríamos que hacer con todos. Estamos en el 8, lo mismo con el 9, con el 10, con el 11 y con el 12. Vamos a terminarlo y una vez que lo tenga, pues ya vemos cómo va quedando la cosa. Bien, pues aquí vemos ya con detalle el cambio del conmutador rotativo, el cual hemos sustituido por uno igual. Es uno idéntico, no he encontrado otro de mejores características. Entonces, pues vamos a tener que, de momento, utilizarlo
y cada vez que realicemos el cambio de tensión de filamentos a una tensión superior a los 30 voltios que tiene asignado el conmutador, pues habrá que hacerlo con el conmutador sin tensión, o sea, con el comprobador apagado, de forma que los contactos del conmutador no se fogueen. Es una cosa que le pasa a los contactos de los conmutadores cuando soportan tensiones o cargas elevadas, superiores a las que tienen asignadas, que empiezan a foguear, empiezan a hacer un falso contacto, hasta que al final el contacto se deteriora, se quema y ese contacto pues deja de funcionar, que es lo que nos ha pasado con este en el contacto de 60 y el de 110 voltios. El contacto 11 y 12 dejaron de funcionar estos dos contactos y fue por eso, por trabajar con tensiones superiores a las nominales del conmutador. Entonces, de momento, hasta que encuentre un conmutador en condiciones para sustituir este, pues vamos a operar haciendo el cambio de tensiones de filamentos con el comprobador apagado. Y una vez puesto la tensión que necesitamos, pues ya será capaz de funcionar sin problemas. Bueno, pues otra cosa más que tenemos. Aquí ya vemos que hemos sellado toda la tornillería del comprobador, que es esa pintura roja que veis. Bueno, pues toda la tornillería se ha fijado para evitar que se afloje en el futuro, tanto en el panel superior como en el panel inferior. Bueno, pues todos esos contactos, todos esos tornos se han fijado con una pintura roja para evitar que se aflojen los tornillos o las tuercas en este caso. Bueno, pues este sería en principio el final del conexionado de todos los elementos del comprobador, y vamos a conectarlo a la red y vamos a hacer unas medidas básicas para ver cómo funciona. Bueno, de momento vamos a poner el panel en su sitio, que es una operación sencilla. Solamente habría que voltear el panel, dejarlo caer y, como veis, pues ya se queda el comprobador en su sitio. Aquí llevo unos tornillos en los 4 extremos y uno en la parte central de cada recorrido, y de momento no lo vamos a poner. De momento vamos a ver cómo ha quedado el panel superior, y como vemos le hemos añadido también unas pegatinas que nos indica cada medidor, cada instrumento de medida, qué es lo que va a medir. Cada hembrilla se ha marcado con un número correspondiente del 1 al 10. Cada hembrilla tiene su número, y cada conductor de estos de abajo pues está marcado también con sus indicaciones de a qué corresponde. Este sería filamentos, la reja de control, la grilla G1, el ánodo, la reja pantalla, la G2, y amarillo el cátodo. Vale, pues este es el conmutador que hemos cambiado de la tensión de filamentos, que como veis va desde 1 hasta 110 voltios. Este sería el interruptor de encendido y apagado, on-off, con el correspondiente indicador luminoso, potenciómetro de control de la tensión de ánodo,
potenciómetro de control de la tensión negativa de la reja de control, corriente, o sea, potenciómetro de control de la corriente de ánodo y el pulsador de test para iniciar la medición de la corriente de placa. Bueno, pues este es el comprobador que tenemos entre manos. Bueno, pues el sistema de selección, pues ya sabéis que es a través de las bananas. Se selecciona cada banana de estas, selecciona una hembrilla para seleccionar a la vez cada elemento que irá conectado a cada válvula. Bueno, pues esa comprobación ya la vamos a hacer en el siguiente vídeo. De momento, este vídeo aquí se queda. En el próximo ya comprobaremos el funcionamiento y haremos las medidas pertinentes. Lo voy a poner aquí para que se vea, aunque no está fijo. Esto va aquí. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.